Bueno, bienvenidos. Soy Juan y vamos a aprender a tocar esto, que es un segmento de un boogie boogie de un señor que toca la guitarra muy bien, que se llama Tommy Emmanuel, y tiene este boogie boogie que se llama Boogie Boogie Tommy Emmanuel, que es el de él. Pero es algo bueno para aprender porque enseña a hacer en simultáneo con la guitarra tres cosas, pero en simultáneo, que es el bajo, una rítmica muy especial que pareciera que un instrumento estuviera marcando el tempo y además los acordes. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver estas tres cosas por separado, el bajo, la rítmica y los acordes, para después tocarlos juntos a la vez. Desde luego, como es un boogie boogie, tiene la estructura de blues, tiene mi, la y si, tónica, subdominante y dominante. En este caso son sobre mi. Vamos a hacerlo un poquito más despacio para que se vea bien la digitación. Igual es bastante sencillo. Eso es lo de mi, que más rápido sería. Bien, eso es lo que hace sobre mi. Ahora vamos a ver lo que hace sobre la. Venimos de acá. La primera nota es con el primer dedo en el quinto traste de la sexta cuerda. Es eso solo. Vamos a hacerlo bien lento. Y al ritmo de boogie boogie. Pasa mucho más rápido. Y de vuelta al mi. Nada más que en vez de volver ahora en el dibujo que habíamos hecho antes, vamos a hacer una bajada, una subida en realidad, desde el sol sostenido hacia el si. Para caer en el si. ¿Cómo es esto? Va. Estoy en el si, ya. Y el dibujo del si es todo sobre la sexta cuerda. Bien, un poquito más rápido. Y entonces vamos a hacer todos los bajos juntos y al tiempo que va. Muy bien. Bueno, esto sobre los bajos. Pero así suena de iglesia. Entonces, le tenemos que poner la impronta que tiene el blues y el boogie boogie. Y para eso es necesario usar esta mano, porque esta va a seguir haciendo el bajo. Lo único que vamos a hacer es con la mano derecha darle un efecto que se llama muteado. Por un lado es sencillo lo que hay que hacer, porque esta mano lo que hace durante todo el tema es esto y nada más que esto. Pero para que este movimiento le dé el ritmo de muteado, al tiempo que hacemos el bajo con la mano izquierda, el resto de los dedos tienen que quedar apoyados sobre las cuerdas lo suficiente ni para tocarlo pulsándolo, ni para tocarlo porque está suelta, sino entorpeciendo el sonido, que va a sonar así, va a quedar truncado el sonido. A eso le llamamos muteado. Entonces, al tiempo que los dedos van haciendo el bajo, el golpe de esta mano va haciendo sonar y no sonar todas estas cuerdas. Y quedaría así, sobre el bajo de mi. Sobre el bajo de la. Sobre el bajo de mi. Sobre el bajo de si. Tengo los bajos, que tengo la rítmica de la mano derecha, lo que tengo que hacer es poner los acordes en el momento en que van. Ahora, en el momento en el que no va el acorde, va lo que acabamos de aprender, el bajo con el resto muteado. Pero en algunas notas, en vez de poner el bajo, voy a poner el acorde, como si abriera una puerta y entrara el sonido y la vuelvo a cerrar. Los acordes que van son esta posición de mi séptima, después
Lo mismo, pero con el bajo en re. Después, el la en esta posición. El sol en esta posición. El si y el mi. Bien. Y lo que hay que tener en cuenta es que al si vamos a llegar haciendo esa escala cromática. ¿Cómo metemos los acordes y dónde? Cuando estoy en mi, pongo el acorde de mi en el momento en el que iba el bajo de mi. Esto es. El otro bajo. Eso es cuando estoy en mi. Cuando estoy en la, el sol, mi, y esta subida que hacíamos la vamos a hacer pero con el acorde. Entonces, si, muteado, si y el mi. Vamos a hacerlo bien lento para que se vea bien dónde van los acordes y dónde no. Bueno, vamos a hacerlo al tempo de Boogie Boogie, que es un poco más exigido. Bueno, muy bien. Hay que practicar mucho porque son muchas cosas a la vez y después ponerle mucha energía al muteado, que es lo que le va a dar la onda al tema, si no va a sonar un ejercicio MIDI de un teclado. Vamos a seguir subiendo videos como esto, de distinta intensidad, para que se diviertan los grandes y los chicos, las viejas y los jóvenes. Y muchas gracias y a practicar.